tal Jorge? ¿Qué tal Marco? Solano Change. Hola, user 59974083020. Hay nuevo fondo, nomás que es por ahorita. No, no es nueva temporada. Ah, ¿estás a nueva? Sí, estás a nueva. Hola, mamá de René. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches. Hola, No Change. No Change 2. Hoy vamos a hablar un poquito de la teoría de cuerdas y por qué está contra las cuerdas. Así que estoy esperando mi panel. Hoy sí entra Novus en 30 horas o minutos, ya no sé. Profe, tengo una duda científica. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Chris? Saludos hasta España, Raúl. Bienvenido. ¿Qué tal, Wilberto Figueroa? Bienvenido. ¿Qué tal, Halcón? ¿Spider-Verse o El Niño y la Garza? Es que me encantó Spider-Verse, la verdad. Pero soy muy de superhéroes, así que soy muy tendencioso con eso. ¿Quién va a estar hoy? De la familia Ciencia, espero que todos. Saludos, un cofre. Profe, si el pelo influye en la mentalidad, mi profe me dijo, ¿qué? No, el pelo no influye en la mentalidad. Que yo sepa, no conozco ningún estudio que diga lo contrario. No me suena. ¿Cuál es la diferencia entre un fotón y un taquión? Bien, el fotón es una partícula de masa que viaja a la velocidad de la luz, es con lo que vemos con la luz. Y pues para él no hay tiempo. Un taquión, hipotéticamente, puede ir más rápido que la luz. Es una partícula que no conocemos. El fotón lo tenemos más o menos bien estudiado, pero el taquión ni siquiera podemos comprobar su existencia. Es una partícula hipotética que podría viajar más rápido que la luz e incluso al pasado. ¿Pero sabía que los gatos van a dominar el mundo? Sí. Tengo una pregunta, ¿y por qué la luna está siempre con una cara hacia la Tierra? Porque su movimiento, su giro, coincide con el giro de la Tierra. Sí está rotando, pero coincide exactamente con el de nosotros. La teoría de cuerdas se arcó con una cuerda, sí. Hola, mister. ¿Qué opina de darle visibilidad a terraplanistas con debates? Opino que no hay que dejar que crezcan. Para mí es eso, aunque también estoy de acuerdo con que muchas veces darles micrófono hace que crezcan sus seguidores. Creo que nuestra responsabilidad más que nada es desmentirlos y al mismo tiempo explicar el por qué, no nomás burlarnos de ellos, porque eso no va a ayudar al debate. Lo que ayuda es que nosotros enseñemos o expliquemos las cosas como realmente son y nos preparemos y estudiemos de temas que realmente no conocemos. Profe, ¿por qué los terraplanistas dicen que no sienten el movimiento de la Tierra si tampoco en carros y aviones? Porque no entienden el concepto de inercia. ¿Qué pasó con Sara Sierra? No volvió. Ojalá un profe como usted en mi clase. Hay muchos profesores muy buenos. ¿Qué opinas de un joven jugador argentino llamado Lionel Messi? Dicen que es una joven promesa. Creo que va a llegar lejos el muchacho. Creo que el pelo es por lo de la escuela y el pelo. Sí, supongo, pero no te afecta realmente en tu desarrollo cognitivo. Tal vez en la cuestión de libertad o de seguir órdenes, tal vez en algo así, pero en tu desarrollo intelectual no. Si la verdad existe, ¿por qué mi cabello se cayó? Es la edad. Hola, Dani. Profe, ¿qué opina de la dama tóxica? No sé quién sea la dama tóxica. Es una señorita que está hablando de ciencia, que creo que lo hace muy bien, si es ella. Los monos viajan atrás en el tiempo, no que yo sepa. Quiero comentar que hice un live, me di cuenta que soy sereno de cementerio. ¿Por qué? Yo creo que es una moda pasajera, ojalá. Hola, Hugo, ¿qué tal? Estoy esperando al equipo que ahorita nos ponemos aquí sin ningún problema. A ver. Ya les estoy avisando. Mientras tanto, ¿cómo es que Ryan es tan inteligente siendo tan joven? Le ha gustado mucho estudiar y aprender y es esa emoción que todos deberíamos de tener. ¿Es más probable viajar al futuro o al pasado? Al futuro, definitivamente. De hecho, ya estás viajando al futuro. Hola, Elmisra, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿La teoría de cuerdas es cuando saltas la cuerda o no sé? No soy físico, ahorita lo vamos a explicar. Hola, Einstein Newton. No, es un caso de una mujer que llegó a la sala de emergencia y se envenenó a todos con sudoración. Ok, no, ni idea. No sé de eso, buscaré el tema. Correcto. Hola, Nilo. Hola, profe, buenas. ¿Qué tal, ¿Cómo chat? ¿Cómo está? están? ¿Todo bien y usted? ¿Todo bien? ¿Qué horas son por allá? Acá son las 9:07. Ya es bien tarde. Bueno, para mí. Saludos, León. A ver, vamos a ver. Mientras entran los demás, mientras hablamos un poquito de la teoría de cuerdas, alguien solicitó entrar, te están saludando en el chat. A la gente le gusta cuando llega, Hola, Nilo. chicos. Hola, Hola, gato. hola profesor.
¿Cómo estás? En- Le iba a decir que en el debate que tuvo con el terraplanista le faltó decir que en el Burj Khalifa se puede ver esto de... ¿De la ¿Cómo curvatura? se llama? Se me olvidó el nombre justo ahorita. Ajá. El Burj Pero Khalifa es para el edificio de que Dubái, ¿no? se vea la esfericidad Ok. del Te soy, planeta. te soy franco y así 100% en esto. No lo puedo comprobar yo. O sea, no uso el argumento del Burj Khalifa porque yo no lo he visto y no he visto un video que me convenza de que esa sería una prueba. Y como no quiero utilizar una prueba que sea muy fácilmente desmentida, no me la juego. Aunque sí mucha gente ya me afirmó que se puede ver, necesito algo más fijo para poder comprobarlo. No sé si me explico. Sí. O sea, ahí es donde mejor no me la juego con esa evidencia. Lo que sí sé es que si tú estás con un dron viendo el atardecer en Dubai y luego el mismo dron lo subes al Burj Khalifa, vuelves a ver el amanecer. Eso sí lo sé. Ok. ¿De dónde eres? Gracias. Solo eso era. ¿De Adiós, dónde? profe. Bye. Cuídate. Juguemos a cuántos años tiene gato. No tengo idea, que le calculo unos 15. Alguien dice, ¿qué dice detrás de mí? La teoría de cuerdas está contra las cuerdas porque ya hablaremos de eso. Hola Yair, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, profe, audiencia, buenas tardes. Sí, he estado leyendo demasiadas explicaciones coloquiales de cómo hablar de la teoría de las cuerdas sin meterme tan técnico. Pero aprovecho el espacio publicitario, una vez terminando el live del día de hoy, si quieren hablar de una manera más técnica, los invito a que pasemos al Discord donde me puedo desenvolver un poquito más con imágenes y ecuaciones. Algo que he estado viendo mucho en el Discord que no le he puesto yo tanta atención, sobre todo por mis tiempos, pero si quieren aprender, divertirse, hacer números, a mandar memes, el Discord ahí está disponible y van a ser términos un poquito más científicos. Ya llegó Ryan, van a ser un poquito más técnicos sobre todo. Si les interesa, claro que sí, ahí está el Discord en mi perfil para que vayan y se unan al grupo. Es una joya lo que hacen de repente. De hecho, me sorprendió de buena manera el rumbo que tomó el Discord, porque yo pensé que iba a ser más de un tipo de debate. No sabía qué esperar del Discord, pensé que iba a haber un debate sobre algo. Pero resultó un lugar de aprendizaje donde le preguntaban a Yair y Yair los calificaba y les pone a hacer datos y números, lo cual encuentro maravilloso. Así que muchas felices a Yair por haber llevado el Discord a ese tenor y a todos porque parece que se emocionan. Sí, sí, se está muy divertido. Como yo puse en un video antes, una manera de introducirse en el mundo de la física es entendiendo la aritmética, el álgebra. Uh-huh. Entonces ahí de repente pongo algunas formulitas de, a ver, está la formulita, córrela y dime qué te sale. Uh-huh. No, es que me equivoqué despejando, no pasa nada, a muchos nos pasó. Otra vez. Ya entendí por qué la fórmula dice eso. Perfecto, entonces ahora tú prueba la misma fórmula quitándole constantes y me dices qué te sale. Excelente. Alguien dice, yo siempre quise estudiar física o astronomía, pero no hablo inteligente. Todos empezamos en el mismo punto. Hay quienes se le dan las matemáticas mejor. Si no eres bueno en matemáticas y te cuesta desarrollarlo, algo que te va a emocionar, Oak, es que aprendas la historia de la física. Tal vez no entiendas cómo la fórmula, pero entenderás cómo lo hicieron. Y la historia de la física también es una rama fascinante de la ciencia, tal cual no podrás hacer los números, pero podrás empezar de algo y eso emociona muchísimo. Yo empecé así, con la historia de la física. Y mientras Profe, tanto, ¿puedo? adelante. Yo, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo porque lo estoy viendo en carne propia. Yo, desde muy chiquitito, amaba la astronomía, amaba las ciencias naturales en general y investigaba mucho con respecto a esto. En el momento en el que me decidí, que fue cuando era muy chiquito, tenía como unos 12, 13 años, cuando me decidí que quería estudiar astronomía,
y que quería empezar a informarme ya desde ese momento en el que lo había decidido, me encontré con el hecho de que es una carrera de ciencias exactas, es una carrera de pura matemática y tenés que amigarte con las matemáticas. Y a mí me costó muchísimo porque yo no soy una persona buena en matemáticas, a mí no se me dan bien las matemáticas, pero aprendí a entenderlas, aprendí que todo es una causa y una reacción, así como en la naturaleza vos podés tener un estímulo y una respuesta, la matemática es una causa y una reacción. Cuando vos empezás a estudiar el por qué estás haciendo las cosas, el para qué te sirven las fórmulas, ya deja de ser solamente números que no entiendo y no sé cómo despejar esta X y no sé cómo es esta propiedad, sino que es, ok, esto me va a dar los datos que yo voy a necesitar para entender el movimiento de una partícula o para ver en un gráfico cómo se desplaza en cierto espacio o en cierto tiempo, cierta medida de tiempo. Y entonces ahí es cuando empezás a entender todo. Cuando ves el por qué estás haciendo las cosas y no simplemente te centrás en el cálculo, es cuando realmente te conecta y te hace sentido la matemática. Le buscas el sentido y la lógica. De hecho, quiero agregar que las matemáticas, piénsenlas, a mí me gusta pensarlas así, como el lenguaje que la naturaleza está hablando. En lugar de aprender francés o inglés o italiano, lo que estás aprendiendo es el lenguaje del mundo o del universo. Y eso para mí es emocionante. Ok, ellos están hablando esto y yo lo estoy entendiendo. Es una nueva forma de interpretar el mundo. Si les gusta emocionarse como a mí, esa es la matemática, el cálculo, la aritmética, la geometría, la estadística, la física, etc. Profe, sé que los humanos estamos hechos a base de silicio. ¿Ah? No estamos a base de silicio. Que yo sepa. Hola, Ryan, bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Excelente. Bienvenido. Los humanos estamos hechos a base de carbono, por cierto, antes de que se me pase. Ciencia, bienvenido. Hola, profe. Disculpe por llegar tarde, que me quedé dormido. Ok. Aquí dice, saludos, muy mal por dormirte. Estimado, saludos desde Chile con muchas malas noticias. ¿Qué malas noticias nos tienen desde Chile? ¿Qué pasó en Chile? Se quemó en realidad una reserva ecológica. Y creo que murió, no sé si era un político, pero era alguien a quien la comunidad de Chile le tenía cariño, por lo que veo. Uf, lo lamento de verdad a todos mis hermanos chilenos. Les doy un abrazo de corazón y espero que las cosas mejoren o se arreglen. Qué situación tan horrible, qué feo. Desconozco quién es Sebastián Piñera, pero digo, ya sé quién es, claro, la muerte de Sebastián Piñera. Ok, lo lamento, espero que la región se recupere, aunque sé que es muy difícil. Aquí en México a cada rato se quema todo, lo desprecio. Muchos dicen que son las inmobiliarias, pero es difícil saberlo. Ok, vamos a empezar con esto. La teoría de cuerdas. ¿Cómo nace la teoría de cuerdas y por qué vamos a hablar de esto y cómo era la idea? Desde hace mucho tiempo, y me atrevo a decir que desde la época de Einstein, tal vez antes, desde 1905, para ponerle una fecha, se ha querido unificar todas las fuerzas del universo. Las fuerzas que tenemos son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravedad y el electromagnetismo. Esto, cada vez que sucede, cada vez que se unifica una fuerza, las aplicaciones son enormes, son maravillosas. Ejemplo, antes no sabíamos que la electricidad y el magnetismo eran un solo espectro. Y cuando se logró unificar esto, las aplicaciones llegaron incluso para su celular, para la radiación, cantidad de cosas. Lo cual nos lleva a pensar que si logramos unificar todas las fuerzas, las 4 fuerzas fundamentales de la física, podríamos hacer algo mucho más grande, podríamos tener nuestra siguiente gran revolución. Muchos opinan que gracias a las fórmulas de Newton se comienza la revolución industrial, porque ya entendíamos las máquinas, e incluso gracias a Newton se crean los cohetes. Ahora, el electromagnetismo es la revolución eléctrica y ahora la revolución nuclear con la fuerza nuclear fuerte y nuclear la débil. Pero no tenemos
hasta el momento una forma de integrar ahí la gravedad. Y esa es la idea de la teoría del todo, que empieza a buscarse explicar de muchas formas. Una de las grandes candidatas durante los años 60, 70 y sobre todo en los 90, que tuvo un boom, era la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Lo he explicado muchas veces, pero me gusta decirlo. Digamos que en nuestros libros siempre decían que todas las partículas subatómicas, que por cierto hay muchas partículas subatómicas, no solo protones, neutrones y electrones, que de hecho un científico dijo que le iban a dar un premio Nobel a aquel científico que no encuentre una partícula subatómica, porque había un montón y estaban saliendo cada vez más. La teoría de cuerdas postula que las partículas subatómicas no son puntos o no son partículas sin masa, sino que si las vieras muy de cerca, verías una cuerda. Y depende de cómo lo vibres, así, 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 podrías hacer que la partícula sea distinta. Pero esto empezó a generar un montón de problemas porque la fórmula matemática y la falta de predicciones no ayudaba a sustentar la teoría. Hasta ahorita la teoría de cuerdas no ha podido generar una predicción acertada, lo cual pone en duda una ciencia. La ciencia tiene que ser predictiva. Si no es predictiva, no nos sirve tal cual como ciencia. ¿Ok? Entonces empiezan a meterse en factores como la supersimetría o las dimensiones, la unión entre bosones y fermiones y todo para hacer que calce la teoría de cuerdas, que más o menos en papel funciona, pero sigue sin tener una explicación para ciertos fenómenos y tienes que inventarle otro tras otro, tras otro, tras otro, sin poder comprobarlos y sin poder predecirlos. Lo cual ahora nos lleva al por qué la teoría de cuerdas está contra las cuerdas. ¿Cuánto tiempo creen que le quede a la teoría de cuerdas? Yo creo que unos 20 años. 20 años, ¿por qué crees que aguante tanto? Porque todavía hay muchos defensores que están buscando probarla. Ok. El tema con la teoría de cuerdas, perdón, Ilom, es que es lo más cercano que hemos estado a entender todo. Por eso hay mucha gente con la creencia de que si la teoría de cuerdas es probada cierta, como digo, podríamos entender todo. Y el momento de que ya se está rompiendo, la gente defensora está, por su propia parte, buscando comprobarla. Entonces, ese es el estira y afloja, porque hay muchos defensores y muchos que ya no estamos de ese lado. ¿Creen que esto se volvió como cuando estás en el casino, digo, que estás apostando y ganaste una gran cantidad, pero ahora lo estás perdiendo, y la gente te dice, ya retírate, pero tú estás de, no, tengo que volver a recuperarlo, sí puedo. ¿Crees que se volvió eso? Sí, porque cada vez el tema es que cada vez le tienes que meter más cosas, pero mientras más cosas le metes, más sentido te hace. Pero lo que más le metes, menos lo puedes comprobar. Ok. ¿Ni lo ibas a decir? Que yo creo que en sí va a perder, si bien va a tener a sus defensores, como estaba diciendo Jair, dentro de la formación de los científicos de la generación que viene, no creo que sea tan postulada, no creo que sea tan renombrada como para una teoría del todo. Siento que sí serviría para llamar la atención y derivar estudios independientes que tomen el concepto de la teoría de cuerdas y tal vez lo modifiquen para hacer otro modelo o lo modifiquen para presentar otra teoría o forma incluso de la mismísima teoría de cuerdas. Siento que va a evolucionar, se va a adaptar y va a cambiar, pero ya en sí como la conocemos no se va a tomar tanto porque, como dice Jair, cuanto más complejo lo volvés, más irracional también se vuelve, porque tienes que tener una contraparte tanto matemática como física extensísima, y eso ahora lo va a abarcar bien Jair, les va a explicar bien cómo es que funciona, pero yo siento que de la teoría de cuerdas van a salir muchos derivados, pero ya no se va a tomar tanto como una teoría del todo. Ok. Tocaste, Nilo, perdón, profe. Adelante. Tocó, Nilo, un tema gran y muy, muy, muy importante. La teoría de las cuerdas ya evolucionó la teoría M. Uh-huh. Cuando se empezó a romper,
Le metieron más, que se fueron las supercuerdas. Cuando se empezaron a romper las supercuerdas entró la teoría M, que es donde estamos ahorita. Pero la teoría M ya solita se está rompiendo. Dependemos del gravitón. Y es ahí donde se empieza a romper. Les tengo, bueno, aquí hay un comentario que me gustó y quiero preguntárselos a todos. ¿La teoría de cuerdas es la idea terraplanista de la comunidad científica? No, Que, de entrada hay fundamentos matemáticos. Ok, va, sí dije, creo que es demasiado. Pero, digo, aquí estaba el comentario y quería soltarlo. Ah, ¿Cómo? Ok, mi pregunta es, ¿se va la teoría de cuerdas? Ahorita vamos a abordar un poquito más en el tema, pero ¿se va la teoría de cuerdas? ¿Con qué podemos sustituirla para una teoría del todo? ¿O ya dejamos de lado la idea de la teoría del todo y sabes qué? No se va a poder hacer. Es que como se estuvieron desarrollando los últimos experimentos y las últimas mediciones que se estuvieron haciendo del universo, hacer una teoría del todo condicionaría completamente el estudio que podríamos tener. Porque si damos por verídica una teoría del todo y las mediciones con las nuevas tecnologías que vamos teniendo al momento de estudiar galaxias antiguas, al momento de acercarnos cada vez más al momento de donde se hizo la luz, entre comillas, como para hacerlo coloquial, y las mediciones empiezan a fallar, si nosotros nos abrazamos de ese modelo y lo ponemos de manera impoluta, en el momento en el que haya un mínimo fallo o haya un mínimo error, vamos a tener que volver a cambiar absolutamente todas las teorías, absolutamente todo el entendimiento que teníamos con respecto al universo. Así que yo pienso que tendríamos que tomar el estudio del universo de manera fraccionaria. Tendríamos que ir viendo el cómo van evolucionando las teorías y el cómo se van adaptando al lenguaje que realmente nos quiere dar a entender el funcionamiento del universo. No basarnos en una teoría del todo que lo condicione. Ok, entonces lo que ustedes recomendarían es abandonar la idea de una teoría del todo y comenzar a entenderlo por partes y ver hasta dónde nos lleva. Sí. El tema muy particular es que voy a tocar un tema de los cuales Nilos es súper apasionado. El James Webb hace relativamente poco nos mostró una galaxia que tiene menos de 450 millones de años, desde el Big Bang. Según nuestra concepción actual del universo, una galaxia tan temprana es imposible. Entonces, ¿esto quiere decir o que no estamos entendiendo o que las cosas son muy diferentes a lo que pensamos? En el momento de querer, hay varios grupos de científicos, unos que buscan unificar y otros que realmente nos da igual si se unifican las cosas o no. Pero para poder unificar necesitas entender. No puedes unificar cuerdas con electromagnetismo, con lo que estamos viendo, porque no lo entendemos completamente. Al día de hoy seguimos batallando mucho con el tema de la gravedad. Si no podemos entender 100% lo que es la gravedad, ¿cómo queremos unificar lo que sabemos? Y uno de los conceptos más básicos que podemos demostrar no encaja en ningún lado. Okay. Esto tampoco quiere decir que la ciencia o las matemáticas te mientan. No. Recaigamos en el concepto de que al igual que las ciencias astronómicas, las ciencias físicas, los estudios son campos científicos muy jóvenes. Las matemáticas son muy jóvenes todavía, y la astronomía es muy joven todavía, y la astrofísica también. Estamos dentro de una generación de científicos, científicas, personas aficionadas que también aportan muchísimo a la comunidad. Eso es una de las cosas que yo amo dentro de la comunidad científica y física, que a veces no tenés que ser un experto para dar grandes aportaciones, pero es un campo que sigue creciendo, expandiéndose, contradiciéndose, afirmándose, y eso no le quita validez, porque así funciona la ciencia. Ese es el método científico, y así también evolucionamos como especie, a prueba y error. Sí, que si tenemos que regresarnos, nos regresamos, ¿eh? No hay ningún problema.
acomodamos las cosas para empezar, porque si encontramos una teoría que explique mejor lo que está pasando, por supuesto que lo tenemos que tomar. Solo que ahorita era como la candidata a que ya lo íbamos a resolver, y justo cuando íbamos a meter el gol, pitaron fuera de lugar. Qué coloquial fue eso. Creo que la situación es que la ciencia no tiene respuesta para todo, pero tiene evidencia de lo que sabe, y eso es lo importante. Trabajemos con la evidencia que tengamos, no solo digamos, ay, déjame inventar esto y esto sin sentido, sin poder probarlo. Si lo logras probar, adelante. La historia de los neutrinos, búsquenla y es maravillosa porque tardaron cerca de 80 años en encontrarlos, pero si ya pasó mucho tiempo y no puedes encontrarlo, y en lugar de encontrarlo tienes que inventar algo para justificar, inventar, estás construyendo un castillo de naipes que científicamente no nos permite avanzar. ¿Cómo ves, Ryan? ¿Qué opinas? No sé si quieres agregar algo porque te veo callado. Bueno, la verdad, es totalmente cierto lo que dijo Yair y Nilo, y que la ciencia no es así de una, porque antes se creaba una especie de ciencia a partir de que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas rotaban alrededor de la Tierra y medían los movimientos en el cielo, y cada vez se iba haciendo mucho más complicado el explicar las órbitas, cómo se mueven los objetos en el cielo. Así que llegaron y luego empezaron a usar que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Se creó una ciencia en base a eso y resultó muchísimo mejor. Entonces, a lo largo del tiempo, pues la ciencia se va obviamente construyendo. Es como si, por ejemplo, como un castillo de naipes, eso mismo, se te caiga uno, ¿ok? Pero luego vuelves a poner otro. Entonces te das cuenta que uno está mal, lo quitas y pones otro. Y así vas construyendo la ciencia poco a poco. No va a salir toda la verdad de una sola vez. Y además, como dijo Nilo, la ciencia para estudiar el universo debe ser aparte, cada uno por su campo. Y yo creo que cuando ya tengan la mayoría de la verdad, o que ya piensen, bueno, ya estamos casi en lo correcto, empiecen a ver para así formar la teoría del todo. Pero ahorita es una etapa muy temprana. No hemos entendido el universo por completo, cómo se comporta. Y además, como dijo Carl Sagan, lo más raro del universo es que se pueda comprender. Yo creo que tanto en la ciencia como en la vida, justo cuando tienes todas las respuestas, cambian todas las preguntas. Y eso es parte del avance científico que a mí me maravilla. Preguntan aquí, Yair, si los taquiones están dentro de la teoría de cuerda y por qué no. No. Hay que entender que los taquiones, muones, gluones, quarks, antiquarks, es un campo muy diferente, que es la física de partículas. La teoría de las cuerdas, o la teoría M en este caso en concreto, busca unificar o cómo podría la cuerda vibrar para convertirse en estas partículas elementales. Lo había dicho previamente, la teoría de las cuerdas depende del gravitón, pero no depende del taquión. El taquión simplemente es una partícula elemental matemática. ¿Nos hace sentido que pueda existir? Pues matemáticamente sí, pero no está comprobada. Pero no dependen los taquiones de cuerdas o cuerdas de taquiones. Son ideas diferentes. El hecho de que en los laboratorios LIGO hayan descubierto las ondas gravitacionales, ¿ayuda o perjudica la teoría de cuerdas? Ni una ni la confunde por ondas gravitacionales. Pero ¿de dónde vienen? ¿Ayudarías o hubiera ayudado probando la existencia del gravitón? Ajá. Pero volvemos al punto de la gravedad, no la terminamos de comprender. Eso es, creo que el punto, digo, para la gente que le emociona cuando hablamos de esto, este es el punto del cual se agarran los terraplanistas, que nosotros no sabemos bien todo sobre la gravedad, pero afortunadamente es algo que todos aceptamos. ¿Saben qué?
nos falta muchísimo por aprender, y esa es la idea, porque nosotros nunca decimos que lo sabemos todo. Podemos explicar ciertos fenómenos, pero el gravitón todavía está ahí como en duda, y si lo descubren, bien, pero si no, de nuevo, hay que regresar por todo, hay que volver a tomar Es que la el diferencia es error. que nosotros tenemos explicación a ciertos fenómenos y ellos no tienen explicación para todo. Para nada, en realidad. Es, Una persona acaba de poner que toda la ciencia va a cambiar cuando se descubra que la Tierra es plana. Y yo estaba pensando, aquí ya estamos tratando de descubrir la creación del universo y tú todavía no puedes descubrir la forma de la Tierra. Vas milenios retrasado. Mejor, agarren un libro y pónganse al corriente. ¿Qué les puedo decir? Ahora, ah, sin met- bueno, tratemos de que Yair nos explique cómo está la situación de las partículas subatómicas y tratemos de hacerlo un poquito coloquial. Date, Yair. Ok, empecemos. Había comentado que que en la física de partículas, en el campo de la hipótesis, tenemos varias partículas, las partículas elementales. ¿Cuáles son esas partículas elementales? Bueno, son los quarks, el quark arriba, el quark abajo, el quark extraño, el quark charm, el quark top y el quark bot. Tenemos el fotón, el gluón, tenemos el electrón, el muón, taquión, gravitón. Tenemos muchas partículas elementales. Por ejemplo, la partícula elemental que permite unir quark con antiquark es el gluón, de su nombre en inglés glue, pegamento. Ahora, esto lo vamos a aterrizar a cuerdas. Como bien explicó el profe, la cuerda es una cuerda unidimensional. Sí, una agujeta que según como vibre es la partícula elemental que genera. Hasta aquí todo hace sentido, porque al momento de un objeto unidimensional empieza a vibrar, se convierte en un objeto bidimensional. Si juntas varios objetos bidimensionales, se convierte en un objeto tridimensional y hacemos el stack dimensional. Sí, básicamente. Ajá. Ahora, ¿en qué momento empezamos a romper esto? Demos por hecho que sí, que según como vibre la cuerda, se crea algo. Pero ¿qué es lo que permite que esta cuerda mantenga su vibración? ¿Por qué la cuerda que ya está vibrando de una manera no puede cambiar de vibración para convertirse en algo? ¿Qué pasaría si tenemos una cuerda vibrando como un electrón? Cambia su vibración a un protón, se repele y crea fisión. Empiezan a chocar partículas subatómicas y se genera lo que ya conocemos, la fisión nuclear. Esto nos estaría diciendo algo, que la fisión es al azar, puede pasar en cualquier momento. Lo cual no tiene una evidencia. Exactamente. Si lo quieren ver dentro algo más aterrizado, imagínense la famosa combustión espontánea. Ajá. Hay gente que dice que existe y hay fotos, pero ¿por qué no es tan común? ¿O por qué en el universo no existe la fisión tan randomizada, tan aleatoria? Estadísticamente tendríamos que verla más seguido, digamos. Así es. Ahí es donde empieza a chocar cuerdas. Ok. Vámonos un poco más abajo. ¿Qué son las cuerdas? Siempre he dicho, hay que definir. ¿Qué son las cuerdas? Bueno, las cuerdas se pueden considerar un elemento físico que está ahí. Ok, está ahí. ¿De dónde viene? Alguien nos dice, ya estás dando por sentado que es una teoría ya comprobada al 100%. No, precisamente de eso va el live, que no está comprobada y que precisamente parece que está a punto de ser eliminada, nomás para dejar esa aclaración. Ok, las cuerdas, ¿qué son? Según yo las definen como
partículas subatómicas que vibran de una forma diferente, pero estoy seguro que esa Pero definición no no es son la correcta. partículas, ajá, es que Son, tienen que funcionar como ondas. ok, va, claro. Entonces, de aquí nos genera otra duda. ¿El fotón es una cuerda o es un conjunto de cuerdas sin vibrar? Recordemos que un fotón es onda y partícula al mismo tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo la definirías la cuerda? ¿O se puede definir? Es que no puedes meter definición de la cuerda sin hablar de su creación. Ajá. ¿Cómo dice Ok. la teoría M que nacen las cuerdas? Ahora sí que nos ganas ahí, platícanos. La, la cuerda nace entre la conjunción energética de dos branas. Claro, lo que nos has platicado, ¿no? Sí, De abrana, brana, bebrana, sesbrana y cebrana, sebrana, claro. pebranas incluso. Bueno, puta, ¿qué chingados es una brana, no? Bueno, una brana es una entidad física bidimensional que al momento de chocar con otra brana bidimensional genera un hilito de energía. Eso es la cuerda. Ok, branas que tampoco están confirmadas. Exactamente. Aclaro, todo esto es hipótesis. Si bien digo, vamos a hablar que es tal vez lo uso de manera incorrecta, pero suelo decir, vamos a darlo por sentado, solo para ejemplos prácticos. Ujú. No sé si tengas, profe, a la mano dos hojas de papel. Sí. Yo siempre tengo todo a la mano. Ajá, 2 hojas de papel. perfecto, chócalas, o sea, en perpendicular. O sea, así. O sea, que choquen perpendicularmente. Que Ajá, hagan una cruz. exactamente. Bueno, el choque genera la cuerda. Ok. Pero ¿por qué una cuerda unidimensional Ajá. depende de algo bidimensional para crear 2 dimensiones, 3 dimensiones subsecuentemente? Ok, sí, no. Suena incoherente. Al principio sí, pero si choca una hoja de papel roja con una hoja de papel verde, es lo que genera las diferentes vibraciones. Ok. Ahí es donde tenemos que hablar del color de las partículas subatómicas, particularmente de los hadrones, pero bueno, no me quiero meter tanto ahorita porque nos vamos a confundir todos. Si quieren más de estas cosas, más términos científicos, vayan al Discord, ahí está en el perfil en mi link y ahí van a ver un montón de cosas al respecto. Que por cierto, quisiera comentar a la audiencia que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para explicarlo de manera coloquial. Tal vez mis ejemplos no son muy buenos, pero es parte de esto. Yo me estoy divirtiendo mucho aprendiendo a explicar. De hecho, va muy bien y creo que es... Si el público tiene preguntas, por favor, a alguien dígalo. Alguien dice todo es hipótesis, siempre la academia es una hipótesis. Sí, es justamente lo que estamos diciendo. Y hasta ahorita va una explicación excelente. A mí me encanta. Ahora, ¿qué pasa si una brana se encierra a sí misma? Ok, tengo aquí mis branas y que se encierre a sí misma. Ajá, un circulito de brana. Ajá. Hasta... La teoría M nos dice que una brana encerrada en sí misma crea un gravitón. Ok, esa no me lo sabía, fíjate. Entonces, volvemos a lo mismo. La teoría de M depende del gravitón si podemos comprobar el gravitón, podríamos ver las branas. Ok, ojo, cuando decimos ver, no se refiere a que la veamos con nuestros ojos, ¿eh? Se refiere a que puede haber mediciones que comprueben dicha partícula. No es que, ay, la estoy viendo aquí. No crean que en ciencia nos referimos a ver con los ojos, literalmente. Así es que no vamos a ver una brana saludándonos. Hola, soy la brana. Ajá, No. sí, no funciona así porque mucha gente dice, ¿por qué no puedo ver? Pues no, hay cosas que no puedes ver. Entonces, ahí es donde surge otro tema. ¿Qué tan probable es que las branas se encierren a sí mismos?
¿O de qué depende que las branas se encierren para crear gravitones? Un agujero negro es una masa enorme llena de branas circundantes, de branas cerradas. Ok, claro. Sí, porque en un agujero negro tendría que haber una gran cantidad de gravitones, ¿no? Así es. Las branas, ¿de qué dependen las branas encerradas de grandes niveles de materia? Ok. Ahí es donde se empieza a descomponer el tema de las branas. Y volvemos, ¿por qué algo bidimensional crea algo unidimensional que al momento de crearlo y se junta se vuelve bidimensional, tridimensional, etcétera, etcétera, etcétera? Es donde todo se empieza a complicar. ¿Por qué las branas, si son las que crean las cuerdas, no es la partícula más o la onda más básica que conocemos? Ok. Cuando Quiero debería preguntar Ajá. algo que es que quiero entenderlo como lo ven los físicos en el modelo estándar. ¿Funciona como una tabla periódica? Ya ves que la tabla periódica cuando se creó decían aquí falta uno, aquí falta otro, aquí va a haber elementos que falten para que logren estos espacios. ¿El modelo estándar funciona así? Como, ok, me falta esta partícula, me falta... O se van agregando conforme se van descubriendo. Se van agregando. Ahora, curiosamente, si quieres ver una plana de las partículas elementales, se agregan a la derecha y hacia abajo. Ok. Pero no hay una predicción. No. Ok, no hay una predicción todavía de cuántas nos faltan por descubrir. Así, Nilo, no sé si hasta ahorita quieres comentar algo. Sí, yo voy a ir un poco más al lado del comportamiento de las partículas porque esto termina radicando en cinemática de partículas y en las mediciones de función. Miren, yo la verdad voy a decir lo que sé. Voy a explicarles desde el conocimiento básico que tengo con respecto a esto porque todavía no avancé tanto en la carrera como para poder darles mediciones un poco más intrusivas, ¿cierto? Como que con más impacto. Pero bueno, nosotros cuando estamos hablando acerca de partículas, conocemos en primera instancia algo que se llama cinemática de partículas. La cinemática de partículas siempre se va a llevar a cabo sobre un eje, ¿cierto? Tenés el eje Y y tenés el eje X que eventualmente te va a trazar un gráfico dependiendo de la traslación de la partícula en un medio, ¿ok? El problema con la traslación de partículas vía ejes es que en el tema de la teoría de cuerdas se pierde el comportamiento. ¿Por qué? Porque al estas partículas estar vibrando constantemente en cierta frecuencia, en sí no se podría predecir el comportamiento a base de estos ejes. Por eso también es bastante cuestionado el comportamiento de las partículas dentro de la teoría de cuerdas y el cómo difieren del comportamiento normal de ciertas partículas al ojo de la observación con los gráficos que tenemos. Porque recordemos que dentro de los gráficos tenemos distintos tipos de funciones. Tenemos algunas que son, por ejemplo, tenemos funciones inyectivas, tenemos funciones subyectivas, tenemos funciones que son cuadráticas, tenemos otras funciones que son como si fuesen onditas, como si fuesen mareas, que ahorita no me acuerdo bien el nombre preciso. Pero Detente, Nilo. Acabas de meterte en un problema. Explícanos cuáles son esas funciones así a grandes rasgos. Ok. Las funciones inyectivas son aquellas funciones que hacen como una especie de V. Vos tenés los dos ejes marcados como una cruz y desde la parte del menos infinito baja hasta el punto 0 o hasta el punto en el que se ponga la ordenada y sale de la misma forma, como si fuese un espejo, por el eje positivo, por la parte del eje positivo. Eso, ¿sí? Claro, exacto, como una V. Esa es una función inyectiva. La función subyectiva es aquella función
que simplemente se lee de una sola parte. Puedes tener la función, porque cabe resaltar, en la inyectiva solamente se puede abarcar un solo valor de X en Y. No pueden haber dos. Después tenés la función inyectiva, que la inyectiva, la subyectiva, es la que igual hace el tamaño, la frecuencia de espejo, pero que se puede tener en cuenta los demás valores que abarcan. ¿Por qué? Porque esta función jamás va a tener dos mismos valores. Esta función en ningún momento va a compartir los mismos valores en X y en Y. Es como una especie de viborita que sale con una curva de abajo hacia una curva de arriba. Ok. Como para explicarlo en grandes rasgos. Y para las mediciones de onda se tiene que tener muy en cuenta cuál es la función que vos estás teniendo, ¿cierto? Porque dependiendo del comportamiento que tenga esta partícula a lo largo, se va a empezar a trazar la función y vas a empezar a leer los valores del desplazamiento y el comportamiento de la partícula. De ahí también requiere muchísimo algo que los van a ver si después si se van a meter en la carrera o en los PDFs, puedo mandar un par, van a ver más condiciones de estas gráficas que te van a pedir algo que se llama dominio, imagen y codominio. Y a partir de las observaciones que vos hagas de estos datos, podés predecir el rumbo de una partícula o podés predecir de dónde viene también. De todo esto va a haber examen la próxima semana, espero que hayan apuntado, porque si no, lo van a reprobar. Continúa con lo anterior, ya sé que te desvié de lo anterior, Nilo, pero ahora sí. Yo quisiera aterrizar esto tomando ejemplo del live anterior, del de ayer, que estábamos haciendo un ejercicio de cómo podemos aterrizar la existencia del domo. Ajá. Al final terminamos metiendo más cosas. Bueno, sí, es que el domo necesita temperatura. Ah, bueno, ¿cuál es la temperatura de arriba? ¿Cuál es la temperatura de abajo? Metimos muchísimas... Se tuvieron que meter más y más variables para medio comprobar el domo. Bueno, para medio darle sentido. Ajá. Al final, ¿cuál fue la conclusión de esto? Que la Tierra no es plana, a lo mucho es semiesférica. Lo mismo está pasando con cuerdas, estamos metiendo más y más. Al día de hoy la teoría M depende 100% del gravitón, que cada vez parece que estamos más lejos de encontrarlo. No Eso te voy a preguntar, Sí. ¿por qué? O sea, me acuerdo que hace unos años, no muchos, estaban muy emocionados porque decían, creemos que ya lo tenemos. ¿Qué tal si estamos muy cerca? Algo así. Pero hoy siento que estamos más lejos de lo que estábamos hace 10 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasó al momento de empezar a comprobar la existencia de partículas elementales, bueno, si ya puedo comprobar algunas partículas elementales, ya puedo comprobar o desmentir otras. Ajá. El gravitón hace sentido matemáticamente hasta cierto punto. Ok, la existencia del neutrino, que es uno de mis ejemplos favoritos, como ya saben, era matemática, la posibilidad matemática de que estuviera ahí. Y conforme se agregaban partículas al modelo estándar, de todas maneras no afectaba la existencia del neutrino. Todavía requerías esa partícula para que todo siguiera haciendo sentido. Así que lo mantenían ahí. Es decir, ahora estamos viendo que otras partículas cumplen la función matemática del gravitón, es decir, todo lo demás se acomoda y ya poco a poco deja de ser necesario. ¿A eso está pasando? ¿El gluón? Tu respuesta está en el gluón. Ok. Claro. Porque el gravitón, al ser la partícula elemental de la gravedad, matemáticamente es la que une las cosas. Okay, pero si ya tenemos la partícula del gluón, ya no se necesita el gravitón. Ok. Y eso en automático destruye la teoría de cuerdas. Sí, refuta el gravitón, y si refuta el gravitón, refutamos las branas encerradas. Y entonces, ¿qué son las branas? ¿Qué pasa
y todo se va cayendo como naipes. Ay, y probablemente este sea el fin de la teoría de cuerdas, que no es malo, ¿eh? El éter acaba de ser refutado creo que en los años 50 o 40, y antes de eso, incluso desde Newton o antes, hasta 1950, trabajábamos con la idea del éter, y pues se llega a la conclusión de que no existe, y avanza la ciencia, y avanza más rápido porque dejamos de estudiar algo para enfocarnos en otras cosas. De hecho, el experimento de Morrissey que trataba de comprobar el éter terminó desmintiéndolo. Entonces, adiós, se acabó. Empezamos con otra cosa o nos dirigimos a otra cosa, lo cual yo creo que es maravilloso porque nos permite expandir completamente nuestro conocimiento del universo, dedicando nuestros esfuerzos a algo que es más comprobable. Exacto, y hablando del éter y todo esto, puedo mencionar la alquimia, que es el arte o la ciencia de convertir el plomo en oro, cambiar elementos. Uh-huh. Al día de hoy sabemos que la alquimia es posible. Si a un átomo le agregas electrones, protones, neutrones, pues te puede dar otro átomo. Uh-huh. La fisión nuclear. El tema, y por eso toco este ejemplo, imagínense en los 1700, 1800, no había manera de explicar cómo puedes cambiar el plomo en oro. No había manera, más que poniéndole una palabra y diciendo que mágicamente era posible. Ajá. Al día de hoy sabemos que se puede, pues el helio se descompone en hidrógenos, crea la fisión nuclear. Muchos afirman que la alquimia evolucionó en química. Pues que es química, más Ajá. bien evolucionó en física de partículas. Sí, alguien dice, el éter son los campos. No sé, pero entiendo lo que quieres llegar. O sea, entiendo que cambió nuestra comprensión del éter. No es el éter no era una sustancia que estaba en el aire, sino ahora entendemos la física como en cuestión de campos. Que creo que Faraday fue el que introdujo ese concepto. Y pues Sí, ahora fue trabajamos Faraday. en eso. Fue Faraday. Pero sí, ya sé que no son campos, pero creo que es lo que estás tratando de entender. Eliminamos el éter, ahora decimos son campos, ya no nos referimos al éter como tal a eso, porque ya no sirve. O sea, está refutado, vamos a lo que sigue. Así es. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, para continuar o cerramos con esto? Ya sé que el éter no es campos, ya lo sé, estoy dando un ejemplo. El éter no era un alien que volaba en una bici. Ese es ET, pero muy buen comentario. ¿Algo que quieran agregar? Principalmente lo que estábamos diciendo hace un ratito en el live, que de la teoría de cuerdas fue muy importante, tanto para el avance científico como para la postulación de nuevas, de descubrimientos de partículas, de confirmación de otras partículas. Sin embargo, si realmente no nos está dando frutos, podemos o evolucionarla o sacar inspiración de ella para poder probar nuevas teorías que realmente sí calcen con los modelos matemáticos y con los modelos demostrativos, ¿cierto? Que podamos estudiar esa naturaleza en el universo y decir, ok, este podría haber sido el rumbo que debería haber tomado la teoría para haberse consolidado, pero es una teoría nueva, completamente independiente, con su propia física, con su propia lógica. Por lo tanto, no lo tomen como un, chale, la ciencia falló. Tómenlo como un, ok, la ciencia está avanzando. Sí, llegamos a un punto en el cual tenemos que cambiar la visión y eso nos sirve. Encontrar qué camino no era. Como dijo Tomás Alva Edison alguna vez, no me equivoqué en construir un foco porque fallaba. Lo único que tenía que hacer era robarle su experimento a Tesla. Algo así dijo, ¿no? Más o menos estoy casi seguro que eso fue lo que dijo Edison. Discúlpenme, perdón. Creo que podemos avanzar a nuestra siguiente sección, que me gustaría que esto se haga como una rutina de vez en cuando. Tratemos de calzar científicamente una visión terraplanista en nuestro mundo. ¿Cómo podría funcionar? Y hoy quiero que analicemos el Sol
local. ¿Y cuántos soles tendría que haber en el mundo para poder completar dicha teoría? Yo empezaría definiendo qué es un sol. Ok. Un sol es... Un sol local. Un sol local tiene que ser una luminaria, pero ya sabemos que es que quedamos que no es una luminaria, Nilo. Quedamos con que las luminarias eran bolas de luz y plasma de agua que estaban sobre la Tierra. Ok, plasma de agua. Exacto. Ok, ya pensamos, es de agua, pero tiene que generar calor, ¿cierto? No porque eran frías. Pero entonces, ¿qué genera el calor si no es el sol? El domo. Ok. ¿Qué sustancia generaría una reacción entre el sol local y el domo? Porque así funciona, ¿no? Me imagino. Estoy tratando de meter esto, ¿no? Tenemos el sol y la luna no genera tanto calor, pero si el sol no puede generar dicho calor porque es agua fría o algo así, o es frío, tendría que generar una reacción con el domo, o sea, como pegar en el domo y regresarnos el calor. Primero, aguanten. Creo que tengo una idea, estoy acomodando ahí un par de conceptos y creo que podríamos hacer que más o menos se haga un ecosistema o algo. Pero primero tenemos que definir el material del domo, qué tan reactivo es y qué tanta capacidad de efecto invernadero tiene. Porque si postulamos a la capa de ozono como para que sea una de las capas iniciales del domo, si postulamos alguna especie de sol caliente, pero no lo suficientemente caliente como para que nos incinere, sino que comparta energía, sea como una especie de sistema abierto, pero como el domo es un sistema cerrado, la energía se mantiene. Entonces rebota constantemente de la Tierra al domo y del domo a la Tierra. Uh-huh. ¿Como un creo efecto que podría invernadero? funcionar. Claro, exacto, como un efecto invernadero. O sea, si postulamos que uno de los fuertes del domo es la capa de ozono, que hace que se retenga todo el calor y la mayor parte de la radiación, podríamos de alguna forma mantener el calor en la Tierra y la parte del sol frío la termorregularía. Te veo sufriendo. La estoy pasando mal. Ahora, ¿a dónde se disiparía ese calor? O sea, estoy pensando. Se calentaría cada vez más la Tierra, ¿no? Ajá. Claro, Si es necesita tener un punto de fuga. El calentamiento global, Greta Thunberg. Claro, ahí está nuestro calentamiento global. Se puede. No, pero estoy viendo que muchos son negacionistas del cambio climático. Entonces tampoco podríamos meter el cambio climático. Ay, claro. Bueno, voy a confesarles algo. Yo soy negacionista del efecto humano sobre el cambio climático. Ok, ¿por qué? Yo creo que sí, el calentamiento global es parte de, pero el ser humano no es responsable completo del calentamiento global. En eso estoy de acuerdo contigo, no somos el único culpable. Adelante, ciencia. Más que culpables, solamente hemos logrado acelerar lo que en realidad pasa, porque en realidad la Tierra usualmente tiene ciclos de más carbono o más oxígeno, y según el ciclo es un calentamiento extremo que solamente deja a ciertas especies viviendo, o un enfriamiento extremo que solamente deja a especies pequeñas viviendo. O sea, glaciación y pues los calentamientos que ha habido siempre por volcanes, etcétera. Ok. De hecho, estamos en una época interglaciar. Ok. Ryan, adelante. El número de dióxido de carbono comparado a hace millones de años atrás, esta es la mayor cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Aunque eso sí, hay varios ciclos en donde aumenta y disminuye, pero este ciclo donde aumenta es mucho más grande que los demás. O sea, nosotros sí estamos influyendo de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que que quede claro esto. Nosotros no creamos el cambio climático, eso es falso. Nosotros no lo inventamos o lo provocamos. Lo que sí estamos haciendo es una aceleración rápida del cambio climático. Y siempre les diré a todo el mundo, para mí las campañas de salva al mundo son ridículas. El mundo
El mundo va a salvarse. Nosotros somos los que vamos a sufrir por ello. Creo que las campañas sería algo así como sálvate tú, te vas a morir. Hola, Cripto. Perdón, mi gato está llegando aquí. Eso para mí sería la campaña. Sálvate tú porque estás dándole en la torre a tu forma de vida, es decir, a tu entorno en el cual puedes vivir. Al menos es lo que creo yo. Yo creo ¿Alguien dice que... Ajá. Yo creo que un mejor, ¿cómo se dice? Una mejor campaña sería dona ¿cómo se dice? A la NASA para poder salir de este planeta a un planeta que sea en base a oxígeno. Así no habrá tanto calentamiento. Ok, también podría ser, dejen de quemar carbón también. Alguien me dijo aquí que no pude responder una simple pregunta de Guillermo Wood y me dio curiosidad. ¿Qué pregunta no le respondí? Si esta persona sigue aquí, adelante. Me dio curiosidad. Mientras tanto, a ver si alguien quiere platicarnos de algo. Voy a meter a una persona. Estoy tratando de hacer gráficos de cómo podría estar funcionando el tema de la Tierra plana. Necesito gráficos. Yo no puedo vivir sin gráficos. Pero, a ver, tengo dos. A ver, aguanta. Voy a poner la cámara. Espera. Antes, Nilo. Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Platícanos. No, ya seguir escuchando sobre su tema y tal vez dar alguna opinión. Ok, adelante. Oh, es que ahora no tengo nada en mi cabeza. Perdón. Ok, de acuerdo. Ok, en cuanto tengas algo, si quieres pides subir otra vez, ¿te parece, Diego? Sí, pero Sale, cuídate. no. Qué raro. También para la Tierra plana se necesitaría una especie de otro sol o un reflejo del sol en el domo para explicar el sol de medianoche en la Antártida. Ok, sí, tendrías que agregar un reflejo. Alguien dijo algo curioso, el muro de hielo regula la temperatura, pero si te alejas del muro de hielo, o sea, si el sol está dando vueltas en el mismo, o sea, ya necesitamos encajar otras dos cosas. Uno, la luz que nos menciona Ryan, que no podría estar 24 o 17 horas en Argentina y en Chile, y la otra sería el calor que se disipe, cómo se disiparía solo en la orilla y no en el norte o en el centro. Adelante. Creo que para muchas cosas, para poder explicar ese tipo de sol, necesitaría ser un sol tipo linterna. Ya sabe, Sí, que haya una cúpula como por encima que reflecte la luz y haga que directamente vaya hacia abajo. Pero el problema es que se podría ver desde los lugares que está atardeciendo o está amaneciendo, así que sería un poco complejo esa parte. ¿Cómo lograríamos que esa luz se reflecte y que al mismo tiempo nosotros no podamos ver esa cúpula? No lo sé. A menos que encontremos algún material que pues directamente... Ok. Perdón, acá tengo mis esferitas celestes de práctica, no las vean. Pero tengo muchas dudas con respecto al plano. Así que, profe, y acá panel y también chat, por favor, vamos a empezar a armar esto. Vamos a intentar darle forma, pero bueno. Esta es la primera concepción que yo tenía con respecto a tierra plana. Acá sería el horizonte, este sería el cenit, que el cenit sería el arriba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tendríamos que establecer primeramente cuántas capas tiene el domo y cuál es la composición química de cada una de las capas del domo para llegar a la altura. Vamos ¿Cuál sería la un poquito para atrás, altura? Milo. Un poquito para atrás. ¿Por qué el domo tendría que tener muchas capas? Porque si queremos hacer un efecto invernadero o un efecto de retención, tenemos que tener la cantidad de gases que nos sirvan para retener el calor y para retener la radiación sin que escape de nuevo, si queremos hacer una especie de efecto de rebote. Ok, va. Después Ok, no sé si se note, pero esto sería lo que estábamos hablando el otro día,
que cuando le estábamos tratando de explicar el por qué no podía ver, yo por ejemplo, yo no puedo ver Polaris, pero sí puedo ver Sigma Mutantis, que básicamente es lo mismo que esto de acá, este disco, pero con una curvatura, porque necesariamente se tiene que curvar en algún punto, tiene que haber algún punto donde el horizonte se levanta y se curva para que funcione ese efecto óptico que él está diciendo. Entonces, en vez de estar completamente plana, acá la Tierra sigue siendo plana, pero se curva y el domo la recubre por completo. Pero no entiendo por qué tendría que ser curva en este punto. Entonces, Nueva teoría, la Tierra, bueno, la hipótesis de la Tierra de la dona mordida. exacto, así debe ser. Y acá El está la cuernito. hipótesis de la dona ¡El mordida. cuernito! ¡Ándale, la Tierra croissant! ¡Es la Tierra croissant, claro! Tenemos que empezar a trabajarla. Después. Ay, denme. Ay, Dios mío. Después está esta, que básicamente trata de explicar el funcionamiento del Sol y la Luna, ¿no? Es exactamente el mismo modelo que este, pero en vez de tener, por ejemplo, los soles y la Luna acá como luminarias, como lo quería presentar, el Sol pasa por debajo del arco de la Tierra y hace como un efecto así tipo de péndulo, como que va haciendo así constantemente a lo largo del día. Y en esa teoría tendríamos por acá un hemisferio y por acá otro hemisferio. La Luna seguiría siendo un cuerpo completamente independiente que tendría que estar directamente fuera del domo y estaría estática, por decirlo de alguna forma. Y el Sol, al hacer un efecto de péndulo, se reflectaría y saldría de alguna forma por el horizonte, volvería a esconderse y saldría por la otra forma del horizonte. Ok. Es la única forma lógica que le encuentro. Pero Lógica, eso entre cómo comillas. Pero eso, ¿cómo explicaría el calor? Porque si recaemos en que el domo tiene... Si recaemos en que el domo tiene la capa de ozono, el calor que llega en el momento en el que el Sol se posiciona para salir en el horizonte quedaría atrapado completamente por la capa de ozono y no lo dejaría irse. Y en el momento en el que se va para el otro hemisferio, tendría que contradecirse, tendría que volverse frío, no lo sé, ayúdenme. Oye, Nilo, pero veo una falla en tu diseño. ¡No! A ver. El agua se curva. Maldita sea. Chale. Híjole. No puede curvar. Ya establecimos que el agua no puede curvarse. Ah, Ni aunque se curve la Tierra plana. no, porque si no, entonces, ¿por qué sería en forma de croissant o no en forma de esfera? Chale. No Chale. podemos. Entonces, No. no sabría cómo graficarlo de otra forma. No tengo idea. Ay, no. Entonces, ¿qué hace que se pegue? Espérenme, creo que puedo solucionar eso. Denme chance, denme chance. A ver. ¡Ah! Aquí está. No, muchachos. Ay, discúlpenme. No, me estoy viendo. Me voy a ver muy terraplanista, nomás déjenme quitar esto. El agua no se curva. Lo que pasa es que hay una acumulación de tierra más en el centro que está más levantada que la parte de abajo. No es que se esté curvando, es que el muro de hielo funciona como un contenedor inverso que hace que se pegue ahí y está manteniéndose al nivel, pero no se puede ir hacia acá porque hay una acumulación de tierra, lo cual hace que esta parte se vuelva plana. ¿Me explico? Ok. Entonces el Himalaya chingó a tu madre. Sí, ya sé. Ahorita explico el Himalaya, espérenme, ahorita lo arreglo. Alguien ayúdame. Ok, vamos por partes. ¿Cómo arreglo el Himalaya? Aguanten, primero tenemos que... A ver, primero tenemos que plantear cómo es la estructura de el disco. ¿Va para abajo? ¿Tiene algún tipo de estructura interna? ¿O simplemente es así, plano con kilómetros de planitud cilíndrica hacia abajo? No sé, resuélvenos eso, Neil, espérame. Apenas estamos tratando de encajar el sol. ¿Ciencia y Ryan, alguna idea? Bueno, la verdad también estaba pensando en ese modelo de Tierra croissant, pero Ajá. tampoco explicaría el sol de medianoche en la Antártida, que si el sol está debajo de la Tierra y se refracte en el domo, se va a ver en todo el planeta igual. O sea, el sol debe ser muy pequeño, el reflejo también, pero si está por debajo de la curvatura de la Tierra croissant,
no se debería reflejar al otro lado. Ok. La verdadera Estoy tierra pens- plana son los amigos que hacemos en el camino. Se sabe. Estoy pensando que en Y el si fuera péndulo un lo vamos a reflejo de la luna, de un descuadre de la luna, o sea, si la luna se acerca demasiado al sol, entonces explicaría, por así decirlo, el sol de medianoche de... ¿Podría? No sé. Pero No a ver, creo. ¿alguien de aquí ha visto el sol de medianoche? Es un invento de la NASA. Claro. Sí, no. Estoy pensando en la teoría del péndulo de Nilo, que así la llamaremos para que se vea más científico. En el péndulo de Nilo, el sol está sostenido por algo, y a la hora de que esté haciendo esto, a la hora de que pase, genera un reflejo en el borde del domo, lo cual hace que el sol se vea 24 horas en la Antártida, pero realmente no esté. ¿Me explico? Como aquí está moviéndose, genera un reflejo, pero solo en las orillas, lo cual le da en la madre a toda la teoría del electromagnetismo que conocemos, pero... Pero Además para que el de péndulo que... funcione, aguante. perdón, se necesita Sí, sí. gravedad. Ahí vamos. A ver, aguanten. Con lo que dijo el profe tiene sentido y podríamos justificarlo con el hecho de que cuando el sol va haciendo el efecto de péndulo, está constantemente brindando sol para las dos partes de los dos hemisferios. Entonces, Ajá. si esa luz se va concentrando hacia la parte de los polos, tendría sentido la parte del día eterno, por decirlo de alguna forma. Y Pero después en la Antártida gravedad... solamente. No hay gravedad. Claro. Tenemos que trabajar esto sin gravedad. Ok, entonces aguanten, porque porque Jair, no podemos hablar de gravedad, no necesitamos gravedad. O sea, lo único que serviría de gravedad sería decir que porque el sol está abajo haciendo de péndulo, es que la Tierra se curva. Ok, claro. Como está el sol abajo, se vuelve un croissant, claro. Por supuesto. Y que Pero se esto esté moviendo funciona. la Tierra, que esté vibrando, para que el péndulo No, se es que está mantenga sin elevando, gravedad. se está elevando, se va elevando con el sol. Pero este sería o sea, ahora tenemos que explicar por qué la Tierra se curva así y no así. Si hay un sol ahí en un péndulo. Porque está la luna arriba. Porque el sol está debajo, pero la luna está Ajá. arriba del domo. Y entonces la luna tiraría de la parte del domo y de alguna forma, como tiene menos masa, porque para esto, para No puede postular haber- la Tierra plana, necesita tener tendría que ser como una lámina. Entonces tendría que tener muchísima menos masa. Ajá, la Eso luna más tiene porque- que tener mayor masa para que jale. Claro. Pero según los terraplanistas, yo vi que ellos decían que la luna era un holograma, un invento de la NASA. No. Sea el holograma, no lo manejo. No, No, pero la entonces- destruyó Pícoro. cerramos eso también. También habría un problema que es la perspectiva de la luna, ya que si la luna está fuera del domo, quieta, también se vería diferente en varias partes del mundo, cuando no es así. Ay, Chale. También la ok. luna no tendría, por ejemplo, no habría luna nueva, sería de luna creciente hasta llena, si el sol va así. Sí. Es que, Sí. a ver, aguántame. Aguántame un Alguien aquí cachito. nos dijo, Arturo Hernández nos dice, ¿y los eclipses? Arturo, estás viendo que no podemos encajar una cosa. Y nos quieres poner eclipses. Dame chance, campeón. Apenas estás sí viendo y encajó no el ves. sol péndulo. O sea, apenas estamos haciendo la Tierra croissant con un péndulo. Necesitamos entender por qué se curva así. Tú quieres meter eclipses. No, está muy Pero complicado. A ver si... entonces, la manera Ajá. de comprobar la Tierra plana es viendo la curvatura de la Tierra croissant. Ay, sí, pero... Chale. Maldita sea. A ver, Ok. aguanten porque se me va a fundir una neurona. Sí, primero el Tenemos la domo nos luna. dice. Ajá. Tenemos la luna. Tenemos la Tierra croissant con el sol haciendo péndulo. Un hemisferio, de hecho, vería a un lado de la luna, porque si la posicionamos... Pará, vuelvo a poner la cámara. Ok. Volvemos acá. Hola, soy yo. ¿Cómo están? Aguante que doy vuelta a la cámara. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Si la luna está justamente en esta posición de acá, en esta, o sea, no ni arriba, ni acá, ni acá. Si la luna está en esta mismísima posición de acá, habrían hemisferios en donde solamente, por ejemplo, imaginemos que esta parte de acá es la Antártida.
la Antártida vería de frente solamente este cono así, de la luna. Le daría solamente esta parte. Mientras que a esta parte de acá central le daría esta cara, principalmente, y a esta parte de acá no le daría la luna. No llegaría a la luna. Solamente podrían ver este fragmento muy por encima del horizonte. Y sería un punto de fuga muy raro. Ok, tengo algo. A ¿Qué ver, tal si la luna está más arriba en el centro y está girando constantemente en eso? O sea, la luna ya gira. Y por ok, eso, entonces, y por eso cuando el sol le pega de un lado o de otro, según el péndulo, lo que podemos ver es que se ven diferentes caras. Eso explicaría, creo yo, las fases de la luna. ok. Ok, entonces tenemos el sol haciendo péndulo por acá abajo, la luna por acá arriba que gira sobre su propio eje, y cuando el sol péndulo alumbra, empiezan a formarse las fases de la luna, porque también tendría que hacerle sombra al domo. Alguien dice, oigan, ¿y si la luna y el sol son hemisféricas? O sea, ¿tendremos un sol y una luna por hemisferio? Ay. Eso estaría más rebuscado. Sería peor postularlo así. O sea, ya es terrible esto, pero sería peor. Ok, creo que alguien quería entrar a comentar algo. Vamos a ver si nos pueden dar unas hipótesis por aquí. Profe, pero supone que la luna es una luminaria igual que el sol, no podría tener fases. Claro. Cierto. Hola, Niaraloatote. Hola. Creo que está viendo una novela. No tengo idea. Ay, muchachos, vamos a ver otra hipótesis que nos ayude a encajar. Esto es solamente tratando de encajar el calor que genera el domo y el sol, imagínense. ¿Se imaginan que sus hipótesis se ven demostrando que la Tierra no es redonda? Sería maravilloso. Ojalá. Hola, Jorge. Hola, profe. ¿Cómo estás? O sea, yo estaba pensando, Ajá. cuando a mí se me vienen estas ideas locas, suponiendo que la Tierra es plana Uh-huh. y está cubierta por el domo, y según lo que me han dicho por todo lado de que supuestamente es plasma y que técnicamente el Sol y la Luna son luminarias frías, supongamos que esta radiación fría, porque todos sabemos que el frío puede llegar a quemar. Claro. Sí, entonces, suponiendo que este frío que genera el Sol llegara a tocar el plasma que estaría hecho el domo, generaría tal vez un poco el calor suficiente para la zona en la que estuviera alumbrando el Sol. Pero para evitar que nos quemáramos, debería salir por las puertas que estarían en los muros de hielo para ir a los otros continentes que están fuera del muro de hielo. Espérate, apenas estamos tratando de poner una tierra croissant y tú ya quieres Sí, poner otros sí, continentes. no, por eso, Aguántame. es que yo estaba pensando, o sea, si fuese plana, debería ser la única explicación para evitar el efecto invernadero. Es que Pero en la necesitamos el Tierra- efecto invernadero. Sí, es que ese es el problema. Y suponiendo que tal vez sea de un material sólido, suponiendo, y que la Tierra tuviera esta forma de croissant, tal vez se podría decir que la proyección que genera el Sol negro que estaría en el polo norte, en el hueco que está ahí supuestamente. A ver, aguántame porque ¿en qué ¿Sabes momento metimos el sol negro? Sí, según los terraplanistas siempre ha estado ahí. Pero, ok. Yo estoy pensando una solución que no sé si les guste. El sol funciona como una lupa y está
Y el calor del domo, que ya establecimos que tiene que ser, que es plasma y genera calor, realmente es un calor que se disipa con los gases de la Tierra, pero como el Sol funciona como lupa, genera el calor, o sea, el calor entra por ahí y se aumenta. ¿No tendría que ser ¿Funciona? el domo el que funcione como lupa? No, porque el Sol es el que está abajo, ¿no? Está dentro del Ah, domo. sí, si estamos hablando de la Tierra croissant, sí. Sí, tendría que ser. No, y de la Tierra plana también. Supongo que así podría funcionar. Sería la única idea que podría funcionar, que fuese en realidad, en vez de ser una luminaria, que sea una especie de cristal que proyecte esa luz y ese Ajá. calor. Y eso Porque es que ¿Pero de explica, no, y dónde sale? tendría que ser cóncavo para que pueda. exacto, pero es que es el problema que también plantea Danilo, ¿de dónde podría salir este cristal cóncavo que sería nuestro sol Ujú. y cómo se mantendría? Pues lo único que podría reflectar o lo único que podría intensificar serían rayos cósmicos que vienen ya de fuera del sistema solar. Pero entonces tendremos que establecer que el espacio exterior existe. Claro, y no Sí, podemos. ese es el problema, porque también habría que quitar en todas estas variables lo que sería, aparte de la gravedad, aparte de que el agua se curva, tendríamos que quitar el universo en sí, porque se supone que no existe. Ay, me lleva. Sí, no, ese es el problema, porque tratar de calzarlo, estamos teniendo que quitar muchas de las variables que existen y se sabe que están, pero ¿cómo podría yo tal vez explicar el sol local, que supuestamente al ser local genera la luz divergente Ujú. en esta tierra plana o en forma de croissant? Ok. Alguien preguntó aquí si estamos haciendo esto para burlarnos de los terraplanistas. No, realmente estamos tratando de calzar una teoría para que funcione. Y hasta ahorita, No, ¿saben? Creo que tendríamos que empezar de cero. O sea, el sol no podría ser ni siquiera. No, no. Estoy. sí, ese es el problema, es que tenemos que empezar totalmente desde cero, eliminando todo el dato científico que existe actualmente. Sí, o sea, tendremos que eliminar completamente toda la ciencia. Y volverla a empezar. Pero no solo la física, la química también se iría a la fregada. Sí, es que sería todas, inclusive hasta la misma matemática. Y la geografía. Sí, Ay, chale, es que tendríamos que ir hasta el punto de Giorgino Bruno. de hecho yo creo que hasta más atrás. Sí. Sí. Ay, pero bueno, déjenme. Sí. No, es que de hecho no logro tratar de darle un sentido, ya sea a una tierra en forma de croissant, plana, semiesférica, si tengo que tomar en cuenta el sol y la luna, porque si están dentro, ¿cómo puede ser posible? Porque se supone que están a la misma altura. No podría haber ese sol péndulo. No, y definitivamente no podemos poner la luna arriba del sol porque, pues. No, Oye, no sí se es puede. cierto. Acabo de pensar en el desarrollo de Nilo. Nilo plantea la luna arriba, afuera del domo, pero el sol dentro del domo, lo cual en automático tendría que generar un eclipse de sol, o sea, un eclipse que el sol tape la luna. Cierto. Chale. Pues creo que eso no es algo que se haya visto y espero que no me toque en mi tiempo de vida porque eso significa que ya morimos todos. Yo había Ay, es visto que... hace tiempo un meme que decía eclipse solar, tierra, luna y sol, eclipse lunar, luna, tierra y sol, y apocalipsis, tierra, sol y luna. Sí, eso ya es que valimos precisamente, que esto se acabó. Pues bueno, gracias Jorge. Gracias. Más bien gracias Cuídate. por dejarme subir y tratar de dar sentido a las ideas locas. Gracias, nos vemos. Igual, hasta la próxima. Bye. Pues esto es lo más que llegamos a... Si gustan, adelante Ryan. Estoy tratando de hacer un modelo en donde la luna, ella se mueva por sí sola, haga como un movimiento de círculo
y que sus caras, para que no se vea el lado oculto de la luna, sean repetidas y que de alguna manera, de algún ángulo, esa cara se desaparezca y pueda explicar la luna en otros lugares. Sí, tendrías que ver la misma fase en todo el planeta. Exacto, entonces tendría que tener un movimiento casi perfecto con el sol. O estar abajo con el sol, pero que se refracte la luz de alguna manera y que se vea arriba. De hecho, estaba pensando que hace unos días vino una persona terraplanista a El Gato y podríamos en este momento, algo que no había pensado y hasta ahorita me brincó, Nilo, Ryan y Ciencia mostrarían una forma distinta de la luna en este momento. O sea, si estuviera cuarto creciente o cuarto menguante, nosotros la podríamos ver como hacia arriba y ellos la verían hacia abajo. Sería... Y si lo mostramos al mismo tiempo, a ver, dame una explicación de esas en la Tierra plana, no se puede. Así que... Y de hecho, en el Ecuador, la mayoría de fases de la luna son más bien en el centro. O sea, se ve, en vez de verse como una C o como una D, se ve como una U. Qué bonito es eso, me gusta. De hecho, quiero ver la luna diferente, así que quiero viajar al sur alguna vez para eso. Y venga, profe, venga. Sí, ya. Próximamente, espero próximamente ir. Me gusta mucho esa idea. Una persona más para después avanzar con este tema y ya prácticamente despedirme, porque tengo hambre. Buenas noches. Hola, Guillermo, casi puedo apostar que eres de Guatemala. Exactamente, fue que dice Guatemala mi nombre. Dice Guate. Sí, dice buenas noches. Guate. ¿Qué tal? Diciendo eso que están hablando, vamos. Imagínense que sea la cúpula y que en medio esté la luna colgada, un poco más bajo que el sol. Entonces el sol va girando alrededor, entonces es donde se proyecta la noche de un lado y pueden ver la luna de noche. O sea, conforme va girando se va viendo la luna donde el sol le pega a la luna. O sea, se ve el eclipse en un lado. Solo es una suposición así como están hablando ustedes, ¿no? Ok. Estoy tratando de pensar. O sea, si digamos, imagínate la cúpula y en medio que esté en la luna, un poco más baja que el sol. Y el sol esté girando. Entonces del lado contrario donde está el sol, van a ver la noche, van a ver la luna. Ajá. Y conforme va girando, va dándole día a todos los demás países. Como en el centro supuestamente está el polo norte, supuestamente. Yo siempre he pensado que tenemos que establecer que la luna y el sol no pueden ser del mismo tamaño y estar a la misma altura. No pueden. No, pues decía yo. Eso es una sugerencia, así las teorías locas que se están poniendo, pues. Okay, Nilo. Pero también hay que recordar que la luna no hace la noche. O sea, aunque estén en el mismo nivel o aunque sean del mismo tamaño, el sol va a seguir reflectando luz y la luna va a seguir reflectando la luz que le da el sol y va a seguir siendo de día. No hay chance. Lo siento, Guillermo. Okay. No podemos establecer tu teoría aquí. Sí, no podemos establecerlo. No, son. Wow, feliz noche. Gracias, hasta luego. A mis compañeros que están aquí del centro, que están más cercanos al Ecuador, sobre todo Colombia, entonces Ciencia, preguntan si hay solamente 2 estaciones. ¿Estaciones cómo? O sea, estaciones de verano, invierno, otoño. Aquí no hay eso. ¿Cómo se hay maneja fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Bueno, en Venezuela no hay estaciones, o sea, hay meses de lluvia en donde predomina la lluvia y hay otros meses que no, y no tiene que ver con cierto ritmo, directamente solamente llueve o no llueve y depende de la luna. Es gracioso. Bueno, aquí en Venezuela, por lo que me enseñaron, era la época de sequía o seca y de lluvia. Y es al revés. Bueno, como estoy aquí es al revés. Pero son las mismas estaciones que México. Acá en México solo tenemos 2. Aquí en México solo hay 2 estaciones y por alguna razón tienen su palabra identificada, el pinche frío y el puto calor. De hecho, no sé por qué en México establecimos que el frío tiene que ser pinche y el calor tiene que ser puto. No sé por qué lo establecimos. Profe, tengo una duda.
Dime. Que yo sé que, digamos, Nilo tiene una época en donde pues le agregan una hora a todo esto y pues se adelantan una hora. Ujú. ¿En México pasa lo mismo pero al revés o Ya No, ya no, lo quitaron. ya lo quitaron, pero antes sí ah, teníamos el cambio de horario. ah, cosa interesante? Sí. De Déjenme, hecho, quienes lo siguen haciendo son los del norte para seguir con el horario de Estados Unidos. Como es nuestro principal socio comercial, los del norte sí cambian el horario. Algunas partes del norte sí lo cambian para estar a la par de ellos. ay, ¿Y Nilo? ay, sí, que les iba a decir que en Argentina, como que ya no hay estaciones, todo está muy mezclado. Imagínense que ahora es verano, pero las hojas están cayendo como si fuesen invierno, porque o sea, el sol está tan fuerte y hace tanto calor que se queman. Se Ok. queman y caen. Aquí estoy ya haciendo un modelo en donde la Tierra croissant no sea estática, sino que rote. No, nos vas a la torre con otra cosa. Ahorita te pongo para que aparezcas en pantalla. Sí, aún no voy a rehacerlo porque está con muchos dibujos, pero lo estoy rehaciendo para que sea más limpio. Ok. Brian, ¿tendría como un movimiento oscilatorio? O sea, ¿Ah? Sí, tendría un movimiento oscilatorio, pero dentro de la misma curva de la Tierra, si estuviese rotando sobre sí misma, ¿tendría un movimiento oscilatorio? Bueno, la verdad no pensé eso. Estoy pensando más que todo cómo se explicarían las fases de la luna. Y cómo se explicaría la luna, ya que si estuviera estática se vería todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, la luna debería estar abajo del domo, pero no tan abajo que se refracte en el domo mientras la Tierra rote, y eso explicaría por qué la luna desaparece en el horizonte, ya que la refracción del domo está siempre prácticamente en el mismo lugar, pero es la Tierra cilíndrica, croissant, que rota. pero es que ahorita nos metemos en la idea de la rotación y creo que eso no les va a gustar. Pero bueno, trabajaremos con lo que tengamos. Alguien pregunta, ¿de qué trata esto? ¿Son terraplanistas? No, pero estamos con todo gusto tratando de encajar sus teorías. ¿Alguien Y tenía una estamos reflexión? fracasando. Sí, estamos fracasando horriblemente, disculpen. Alguien me dijo, ¿dónde estás? La name. A ver, déjenme meter a una persona que tenía una reflexión del espacio. Y ahorita continúo. Ryan, tu ventilador. Gracias. Hola, Hola, la name. ¿se escucha bien? Te escuchamos fuerte y claro. Mira, que una vez te pregunté porque no he podido encontrar en Google las preguntas, de si el universo, digamos, cíclico está descartada, la teoría del universo cíclico, y me contestaste que no está descartada completamente, vamos. Ujú. Esto me lleva a otras preguntas, por ejemplo, de aquí 1000 años o algo así, cuando veamos que el espacio deja de expandirse tan veloz o se contrae ya, que ya empieza la época, de aquí unos tantos años que lo veamos, Ujú. bueno, esto se confirmaría si ocurriera así. Y me lleva a la pregunta de si pudiésemos enviar mensajes digamos, cuando el espacio se reinicie otra vez, se vuelva otra vez a expandir. No sé si sabes por dónde voy. No, guíame. Que en todo esto de las religiones o algo así, si pudiésemos enviar mensajes, digamos, al otro ciclo del universo, mensajes, digamos, no sé, que así se crearían las religiones, quiero decir, ¿sabes? Mensajes con Ya. metáforas y Claro, tal. claro. O sea, podríamos crear una religión de un tiempo antes de nosotros. Claro, porque el universo sería Dios, que sería el que lo crea y lo destruye todo. Y entonces sería una forma de intentar decir al futuro qué es lo que ocurre, con metáforas, porque no sabemos si las civilizaciones que hay en el siguiente universo lo entenderían o no. No sé. Supongo, pero para eso, si es cíclico, tendríamos que descubrir en millones de años qué es lo que lo reinicia o cómo se reinicia.
De hecho, me quedé pensando en tu idea y tratando de desenvolverla lo más que puedo con toda la emoción del mundo. Ah, si realmente los agujeros blancos, que Yair es el experto, ah, generan un nuevo Big Bang, hipotéticamente, y es una pregunta para Yair, ¿podría yo colocar un mensaje ahí para que en el nuevo universo aparezca? ¿Se podrá? Me has entendido bien, sí, sí. Es eso lo que quiero decir. Yair, Primero hay que definir qué es un mensaje o qué tipo de mensaje enviar. Ok, va. No podría enviar algo físico. No, porque todo se condensa. Ajá, Estamos hablando del necesitaría... agujero blanco tipo precursor de un Big Bang, donde toda la masa, toda la materia se condensa en un punto. Si ¿Qué tal? enviaras, como el Voyager, un disco de oro, se terminaría fusionando. Ok, no, entonces, energía. Pero ¿cómo se podría No sé, rearmar? no. O sea, necesitaríamos creo... un material que sea suficiente, o digamos, un material inteligente, por ponerle una palabra, que pueda fusionarse y desenvolverse de la misma forma. ¿Podría? ¿Y si fueran códigos? Pero pues, igual se van a condensar, ¿no? O sea, necesitamos que cuando salga se rearme en lo que nosotros queremos que se rearme. Bueno, ¿Me explico? nosotros no sabemos si en un futuro serán humanos o serán otro tipo, o si tendrán lenguaje. O sea, claro, tendría que ser un lenguaje universal. Si lo hacemos por índice probabilístico, o sea, básicamente no mandamos la cosa que queremos mandar, sino los materiales que componen esa cosa y por probabilidad ver si pues uno de los mensajes se arma como se debería armar. Pero al Porque momento de explotar se rompe todo. Ajá, O sea, eso para mí no es la bronca armar el mensaje y enviarlo. Para mí el problema sería cómo hacemos para que en el agujero blanco se arme en lo que nosotros queremos que se arme. ¿y si fuera por radiación? Si intentamos armar, por así decirlo, un mensaje por medio de radiación, de una radiación que como tal no interactúe así con la explosión directamente. Es que ciencia necesitamos un código, necesitamos algo que lo rearme. Y no es posible, a menos de que el propio agujero blanco tenga la capacidad de interpretar la composición de lo que está absorbiendo y recrearlo al momento de que lo expulsa. Y adicional, perdón, me voy a ir un poquito más atrás. Tendríamos que probar que el universo deje de expandirse y se contraiga. Sí, sí. Okay, aquí la respuesta es, suena como una buena idea, pero con los datos que tenemos nosotros o la ciencia como tenemos nosotros, no es posible. Ya, sí, sí. Yo me imaginaba ya alguna, claro, porque que sobreviviera el mensaje y se pudiera volver a rearmar luego, no sé, bueno, era eso, no sé, bueno. También un par de preguntas rápidas ya que estoy aquí. ¿Qué os comentan los terraplanistas cuando les preguntáis por los meteoritos? Que ya que el domo no se puede romper ni nada, o sea, que caen al cielo del meteorito, que caen a la Tierra, o de los eclipses mismamente. ¿Qué responden cuando le preguntáis por estas cosas, por los meteoritos? Cambian de tema. Nos dicen, alguien me dijo una vez que eran partes del domo bajándose, y otra me dijo que no existían meteoritos porque nunca había habido pruebas de ellos. Son las cosas que me han dicho. Muy bien. Muy bien. Vaya historias se inventan para... Una persona me dijo que el domo podría romperse de afuera hacia adentro, pero no de adentro hacia afuera, lo cual para mí no tiene sentido, y al mismo tiempo comprobaría la existencia de un espacio exterior. Entonces... Muy bien, pues ya está, sería eso. Muchas gracias. Sale, un gusto. Muy bien. Bye. ¿Listo, Ryan? Sí, aquí tengo. Voy a activar la cámara. No se burlen. Ok, aquí tengo. Ahora sí. Qué bonita letra. Sí, estoy sorprendido. Aquí, el sol péndulo, ¿verdad?
va aquí, y la luna estaría aquí debajo de la Tierra. Ok, la luna refractaría su luz, ya que yo tengo una anécdota muy graciosa, en la cual yo estaba viendo un video explicando por qué algunas veces se ven dos soles en el cielo. No sabía en el momento y quería hacer un video. Y resulta que me lo vi entero y al final lo explicó alguien terraplanista, que eso era la refracción del domo. Yo me quedé como que... Vi un video entero terraplanista, pero bueno. Entonces, esa refracción que causaría en el domo haría que se vería la luna en esta parte del cielo. Y quizás podría tener un movimiento oscilatorio, lo cual explicaría por qué la luna llena, que el sol está en el lado opuesto, la luna llena se vería cuando no está de día. Entonces, si la luna tiene un movimiento oscilatorio, va para arriba, la luna se encontraría aquí y se podría ver, por ejemplo, desde aquí. Y no desde aquí porque ya es totalmente de día. Por lo tanto, podría tener un movimiento oscilatorio. También la Tierra rotaría. Y en cambio esto se mantendría estático excepto el Sol. Que el Sol también tendría un movimiento oscilatorio, no sería perfecto, sino que subiría cuando sean los solsticios. Por ejemplo, el solsticio de junio, que es verano en este hemisferio, porque ya no es norte y sur, ahora es este y oeste, los hemisferios. El Sol subiría más, aquí en toda esta parte sería de día, y tal vez existiría, como el Sol está refractando aquí y está aquí, podría refractar de nuevo por esta parte e iluminarla. No sé, la verdad es muy confusa, pero tal vez. Y la luna también rotaría alrededor de esta parte del Sol, y eso explicaría las fases lunares, y también la Tierra rotaría. Por lo tanto, si el Sol está en el centro y la luna está... Bueno, si el Sol está por aquí, más o menos, y la luna está aquí al lado opuesto, sería luna llena. Entonces, al la Tierra rotar, la luna obviamente se escaparía en el punto de fuga que dicen los terraplanistas y no se vería más. Si la luna está para acá, sería gibosa y el Sol está aquí. Por lo tanto, es más, yo creo que no se necesita el Sol péndulo para que la Tierra rote, porque si el Sol está aquí, la refracción aquí, la Tierra va a rotar y eventualmente toda la Tierra va a tener luz. Así que... Pero bueno, para eso necesitamos que la Tierra rote. Por eso. Y yo aquí puse que la Tierra rotaba y para explicar, pues, los movimientos. Y que la luna no se quede estática, sino que la luna obviamente salga. Entonces, la verdad es demasiado confuso todo esto. Pero vamos a poner un ejemplo en el que el Sol no oscile y se quede estático. La Tierra rota y el Sol sube y baja con respecto a los solsticios, lo cual explicaría el Sol de medianoche en la Antártida. Y la luna rotaría alrededor de donde está el Sol para explicar las fases lunares. Y cuando es luna nueva, la luna directamente estaría enfrente del Sol pero abajo de la Tierra, por lo cual no se vería. Y cuando ya es luna creciente, por ejemplo, aquí, la luna refractaría aquí, que es en el medio, y aquí se vería la luna cuarto creciente. Y así con todas las fases. Pero hay un problema, son los mares de la luna, ya que nosotros tenemos, obviamente, ay no, qué círculo tan... La luna, sabemos que siempre se ve así por la fuerza de mareas. Nosotros siempre la vemos así, depende de dónde estés, en el hemisferio norte o sur. Por ejemplo, yo la veo así, al revés, y las fases también. Pero la luna también, obviamente, tendría esos mares. ¿Puede haber luna creciente? Sí, pero los mares, ese sería el problema. Tendría que tener un movimiento independiente la luna con respecto a su rotación y traslación. Y tendría que ser perfectamente coordinado para que siempre se vea la misma cara. Ahora, dos lunas.
2 lunas sí podría ser. Dos ¿Saben? lunas, claro. Estoy pensando que lo más que hemos logrado hacer en nuestro modelo de Tierra es que tiene que haber forzosamente una curvatura y que tiene que haber forzosamente un movimiento. O sea, un movimiento de rotación. Hasta donde hemos llegado nosotros para tratar de darle una lógica, necesitamos que la Tierra tenga la curvatura para hacer el corazón de Nilo y la rotación de Ryan. Exactamente. Y los terraplanistas no quieren ni curvatura ni rotación. Entonces hasta ahorita no podemos hacerlo. Y acabo de tener una idea viendo el esquema de Ryan. Ajá. ¿No será el Sol péndulo el núcleo del planeta que no podemos comprobar? Sí. Por eso tiene la deformación, no tiene la atracción gravitacional, y también por eso podría la heliófora del Sol, que es magnético. Ok, mañana trabajamos con eso, ok, mañana intentamos colocar esa parte. Mientras tanto, una persona más para despedirnos. Voy. Hola, History. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es más fácil comprobar que es esférica que plana, pero como me gusta ver arder el mundo, te voy a mostrar mi teoría, ¿vale? Va. ¿Cómo se pone cámara aquí? Le picas al botón. Presiona a tu ventana y arriba a la izquierda hay una camarita. Te das ahí y se pone la cámara. ¿Se ve? No, ¿Sí se ve? No. ¿No? No está activada. No está activada la cámara. A ver. Ahora sí. Ya. Vale. Mira, mi teoría es esta. Antiguamente se creía que el Sol y la Luna giraban alrededor del planeta, ¿te acuerdas? Uh-huh. El esquema que proponían era que era Oye, literalmente cuando dices una te acuerdas, quiero hacer énfasis que cuando dices te acuerdas, yo no estaba ahí, no estoy tan viejo, ¿eh? No, discúlpeme. No, ok, continúa. Sí. El esquema que proponían era que era literal un plano con el Sol y la Luna girando, pero no girando sobre el plano, sino a sus alrededores, de esta manera. Uh-huh. Con este giro más rápido y más lento, haciendo que llega un punto en el que y coincidan en el cielo de acá arriba. Hay momentos en los que dicen que existen eclipses, por ejemplo, que salen teorías de que está ocurriendo un eclipse en, no sé, la Antártida, que sería aquí, pero nadie lo puede ver. Quiere decir que este eclipse que se supone que está ocurriendo no está pasando aquí, sino acá abajo. También lo de las fases de la Luna. La Luna puede ser un lado clara y un lado oscura. Si tú buscas esquemas de cómo es las fases de la Luna, vas a ver, o observas tal cual la Luna, vas a ver que la Luna tiene una parte así, que es una parte oscura y una parte clara. Si esta Luna va girando sobre sí misma, en algún momento va a mostrar toda la parte oscura y en algún momento va a mostrar toda la parte clara, pero sobre este mismo pues campo, por así decirlo. También pues si ya se quiere subir a otro nivel, ya se podría decir que está dentro de una caja de 4 dimensiones, controlada pues por otros seres, por así decirlo, que la pueden modificar a su voluntad. Y si ya metes que esto está controlado por lo que se conoce como Dios, ya entrarías a debatir si existe, y pues ya se unirían más personas para defender que este ser sí existe. Ya nos metiste en un conflicto más grande, ya está complicado. Exactamente. Sí. Pero para que te puedan refutar que esto no existe, primero te tienen que refutar que no existe.
No, ya empezamos a darle más vueltas al asunto. Tu modelo está muy bien, la verdad, pero hay una cosita, un detallito, que son los mares de la luna. Si, por ejemplo, a la luna creciente se puede ver el mare Crisium, pero si rota, se deberían ver todos los mares que están en la parte oculta de la luna. Entonces, debería ser la parte oscura independiente del movimiento de la luna. Porque, No. no sé, me explico. El mare Crisium es el primer mar de la luna de derecha a izquierda. Y ese aparece en la luna creciente, pero no aparece en la luna menguante. O sea, si aparece en la luna creciente, debería rotar a través de eso y se debería ver los mares que están detrás del mare Crisium. ¿Me explico? Sí, ya le diste en la torre. Gracias, Ryan. Luna término medio, me encantó que alguien haya comentado de eso. Gracias. It's sorry. ¿De dónde eres? De nada. ¿Mande? ¿De dónde eres? De Nayarit. Saludos hasta Nayarit. Buenos mariscos. Vale, muchas gracias. Ok, nos vamos. Fue todo. Muchísimas gracias. Ryan, gracias por estar con nosotros y por producir parte de la teoría del croissant de Nilo. Me gusta esa teoría, si la vamos a llamar. Bueno, nada que decir, voy a seguir desarrollando la teoría de Nilo y a ver en qué acaba, pero no tiene mucho futuro. No, la verdad no. Se va a acabar ahorita, pero vamos a ver en qué acaba. Y bueno, más nada que decir. Recuerden, investiguen, lean, vean y como dice Jair, cuestionen siempre. Ciencia. Nilo, gracias por compartirnos tu croissant. ¿De qué sabor es tu croissant? Mi croissant es de frutos del bosque. Ok. Así que está bastante rico, la verdad, se los recomiendo. Disculpen la tontería mía. ¿Cuál es la diferencia entre frutos rojos y frutos del bosque? Creo que no hay mucha diferencia. Creo que solamente a alguno le ponen frambuesa y al otro no. Ok, va. Pero hasta ahí llegué. Ok. Pero bueno, nada, como siempre, muchísimas gracias al profe por darnos un espacio, al equipo, por siempre estar retroalimentándonos constantemente con las informaciones que nos compartimos. Constantemente estamos aprendiendo unos de los otros y eso a mí me parece algo muy hermoso. También voy a decir algo que me quedé con muchas ganas de decir al principio del live cuando estábamos hablando acerca de la teoría de cuerdas y el tema de que si bien tal vez esta teoría no funcione y la tengamos que derribar, van a salir nuevas y de hecho eso es parte de la naturaleza, es un principio natural y es un principio cósmico, ¿ok? A veces hay que destruir para poder construir, porque sin las calamidades no existirían las maravillas. Por lo tanto, no tengan miedo de equivocarse. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de aprender, no tengan miedo de tratar. Así que les deseo muchísimos éxitos, que tengan una muy buena noche y ciencia. Jair, muchas gracias por la explicación de la teoría de cuerdas y por qué no está funcionando. Un gustazo que lo hayas explicado. Gracias, profe, por la oportunidad. Confieso que estuve toda la noche leyendo. Hay un libro muy divertido que se llama String Theory for Dummies. Teoría de las cuerdas para dummies, para gente lenta. Okay. Hay algo que quisiera, bueno, que ya se ha comentado previamente. Hay una diferencia muy grande entre los que nos dedicamos a esto y los divulgadores. En mi caso, siempre lo he dicho, me cuesta mucho trabajo explicar. Pongo un pizarrón y me pongo como loca a ponerte fórmulas, pero no los sé explicar. Que por otro lado, el profe con toda su gran trayectoria profesional y este proyecto, él es excelente explicando. Por eso digo, en mi caso yo tuve que leer libros o leer algunas cositas para poder acercarme más a cómo explicarlo para no confundirlos a todos ustedes. El espacio promocional, únanse al Discord, que está en el link del profe, está en el link de mi perfil también. Ahí podemos platicar un poquito más técnicos. Nuevamente
Le agradezco al profe la oportunidad de permitirme explicar un poquito esto, aunque yo no sea físico de partículas, pero algo sé. Soy astrofísico a punto de convertirme en doctor en física teórica, pero esa es otra historia. Muchas gracias también a la audiencia por sus preguntas, comentarios, y como siempre digo, pregunten, definan, investiguen. Nos vemos el siguiente live. También quiero decirles a todos que me dio mucho orgullo de el saber que había 150 personas en vivo queriendo saber más de la teoría de cuerdas, que obviamente no los hicimos expertos en teoría de cuerdas, pero esa emoción por conocer el mundo, por qué funciona, por qué no funciona, cómo se creó, por qué se está destruyendo, todo ese tipo de cosas, me emociona saber que por lo menos a 150 personas en un cierto momento le interesó. Creo que la ciencia o el conocimiento humano sigue avanzando con el interés de las personas. Muchas gracias por ser parte de eso, a todos los de Latinoamérica, España, que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por ser parte de esto. Los que no tuvieron oportunidad de verlo, lo voy a subir a YouTube porque creo que es un tema que les interesó a algunas personas. Ojalá lo podamos desarrollar más. Un gusto, gracias de todo corazón. Recuerden siempre, ciencia.